Bienvenidos a un capítulo más, un episodio de Energía y Poder. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, tal vez uno de esos legados trascendentales, fundamentales del primer gobierno progresista de la República de Colombia. Vamos a hablar sobre la reforma agraria, sobre lo que ha significado para este país, sus implicaciones, pero también los debates que existen alrededor de este tema ahora que se avecina un cambio de gobierno y queda este enorme legado para el país. Y hoy tenemos una invitada muy especial para conversar sobre este tema, así que ya lo vamos a ver. Bueno, y entonces nos encontramos en este episodio con una amiga, una compañera, colega, podemos decir, entrañable, con Marta Carvajalino. Ella es abogada especializada, tiene una especialización en Derecho Constitucional, maestría en Derecho y ha desarrollado su carrera académica, especialmente en la Universidad Nacional de Colombia. Además, pues conocida por todos, por todas, por su trayectoria y por el impulso que le ha dado a la reforma agraria. Toda su trayectoria también profesional y política está vinculada al derecho de las comunidades, los derechos de los territorios y al impulso de la reforma agraria. Entonces, Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Andrés, a ti por invitarme a hablar de uno de los legados más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, muchas gracias. Y vamos también a conversar algunas cosas de la relación que tiene la agricultura, que tiene la reforma agraria con la economía y con la energía. Este es un espacio en el que hablamos de estos asuntos. Pero primero, quiero que conversemos un poco y le contemos a la gente que está viendo este podcast de dónde viene Marta Carvajalino, cómo llega una mujer como tú, joven, madre joven, a ser ministra de Agricultura. ¿Cómo lo definirías? Tal vez muchas personas podrían decirlo, pero ¿tú cómo definirías tu llegada al ministerio? ¿Cómo es esa historia? Bueno, no, nosotros hemos siempre, desde que nos conocemos hace muchas décadas, compartido el activismo alrededor de la defensa de los derechos, de la defensa por una Colombia justa, y ahí empezamos a encontrar que uno de esos elementos era la discusión sobre la cuestión de la tierra. Más o menos desde el 2009 nos vinculamos a los temas de la semilla, a los temas de la protección del páramo, de las zonas de reserva campesina, y he tenido la posibilidad de hacer como esa brega desde la defensa de los derechos, desde la organización social alrededor del tema agrario, y me vinculé a través de un concurso de méritos a la Procuraduría General de la Nación en el 2016 en el cargo de Procuradora Judicial Ambiental y Agraria, lo que me permitió conocer varias zonas del país, los conflictos profundos que hay sobre la tenencia de la tierra, sobre la producción agropecuaria, sobre los bienes y servicios públicos rurales. Y tuve la oportunidad de ser viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura en la primera parte de este gobierno y de empezar después con el legado del profesor Darío Fajardo, como a concretar muchas de las cosas que durante muchos años quisimos construir y que estando en el gobierno nos dimos a la tarea de hacer. Y bueno, llegó el llamado del señor presidente de la República para conformar ese gabinete que compartimos juntos. Bueno, sí, es una historia resumida muy corto. Nos conocemos para quienes no los conocen, no han estado relacionados con esta historia desde el movimiento estudiantil, desde que estábamos muy jóvenes y desde ahí desarrollamos un activismo, entonces por eso compartimos una gran amistad y llegamos a este gobierno representando esos otros lugares, esas otras enunciaciones y esos otros perfiles que no se habían contado en este país. Y tal vez si hay un ministerio en donde la política ha sido conservadora, ha sido en el Ministerio de Agricultura, ¿no? ¿Cómo fue al llegar al ministerio, no solo tú, sino pues este gobierno, cómo se encontraron con esa visión y con esa política agraria del país? Porque era transformarla dándole un vuelco total a lo que es la política agraria de este país. ¿Cómo fue ese encuentro con esa política que se había establecido durante décadas en este país? Lo primero hay que decir es que era un ministerio de puertas cerradas, era un ministerio socavado institucionalmente, debilitado, sin presupuesto, un ministerio que solo recibía a determinadas personas en su lugar físico, era un ministerio dirigido a, si se quiere, tramitar las solicitudes gremiales. Así era el Ministerio de Agricultura. Es una política que en los últimos 30 años se concentró en poder fomentar 2 o 3 cadenas de los monocultivos, poder dedicar incentivos a eso.
Cuando el gobierno asume, lo primero que yo creo que hizo el profesor Darío Fajardo fue entrar al campesinado, a la discusión, a la institucionalidad, al espacio físico del Ministerio de Agricultura. Se abrieron las puertas del ministerio y eso empieza a transformar la lógica de la interlocución. Es un ministerio muy chiquito, una planta además laboralmente muy socavada, muy debilitada, unas entidades adscritas absolutamente centralizadas, un ministerio sin presencia en los territorios, que yo creo que se pensó desde la entrada del neoliberalismo a Colombia como una entidad que tenía simplemente que mediar los conflictos del mercado, y eso implica que tiene que ser algo muy pequeño. Nos dimos a la tarea de abrirlo, de reconstruirlo, de empezar el proceso de concertación y de volver a poner al centro de la política agraria la política de tierras, la discusión sobre la tierra. En este país se dijo que la tierra no era lo importante, que lo importante era producir la tierra. Eso conduce a que el campesinado no es importante, porque el campesinado se define por su relación con la tierra. Lo importante es que tengamos mano de obra para trabajar en la producción intensiva, y eso conduce a una visión de un campo sin campesinos. Esa es la política neoliberal, es la política conservadora del campo colombiano. Lo que nosotros hicimos fue abrirla, hablar de los sistemas agroalimentarios campesinos, diversificados, rotativos, y lo que va a pasar entonces allí es que este país tiene que saber si permanece en esa política de apertura, de diálogo, de concertación, de reconocimiento, de redistribución de la tierra, o vuelve a esa política que favorece la concentración, que coloca los incentivos y los apoyos en unas determinadas cadenas y que se piensa un campo de producción intensiva sin campesinado. Pues describes más o menos los parámetros de lo que era, que nos encontramos en muchos ministerios, ¿no? Ministerios pensados para el mercado, realmente en donde se ha implementado totalmente esa política neoliberal aplicada a cada uno de los sectores, donde estaban de puertas cerradas, no había gente realmente participando de la política pública, pero en particular en el tema agrario, pues sabemos que en la historia de nuestro país la tierra ha estado en el centro del debate político, pero también del conflicto en nuestro país, y de hecho parte de lo que se logró consolidar durante este gobierno fue la implementación del acuerdo de paz. ¿Cómo encontraste esa conflictividad alrededor de la tierra después de haber vivido un proceso de paz donde hay unos compromisos? ¿Cómo se tenía la institución lista o no para poder implementar uno de los compromisos del acuerdo de paz? La institución no solo no estaba lista, no está lista, yo diría aún no existe la institucionalidad, es una institucionalidad muy debilitada. Este tema de reducir el gasto social, el tema de tener instituciones muy pequeñas y muy cortas, que es lo que se está volviendo a poner en la agenda pública, a lo que lleva es que tengamos entidades que no tienen la capacidad de atender los problemas estructurales. La agricultura, no solo en Colombia, en el mundo entero, es una actividad social, es una actividad económica, es una actividad de utilidad pública muy importante donde el Estado tiene que intervenir. No en vano los países más desarrollados tienen altos subsidios a la producción agropecuaria, regulan los mercados, garantizan el ingreso al productor y el precio de los alimentos. Es decir, hay una intervención directa porque estamos hablando de la soberanía alimentaria de un país. Aquí se abandonó la institucionalidad, y ese abandono de la institucionalidad ha tenido que ver con el proceso político de la cuestión agraria. Llevamos más o menos 100 años hablando de la tierra en Colombia. 1926, la primera ley que habló de compra y expropiación de la tierra para entregársela a campesinos que no tenían tierra o la tenían de manera insuficiente. 1936, el Estatuto de Tierras. 1944, la primera contrarreforma que redunda en actos violentos en el campo colombiano, la apertura de la gran violencia en el campo, esa violencia con V mayúscula, es una violencia que se revierte en sangre en el campo colombiano. El acuerdo del 60, reforma agraria en el 61, una construcción institucional, por primera vez una autoridad de tierras, el INCORA, que empieza a adjudicar los baldíos, a comprar tierra, a extinguir la propiedad que no se usaba, a clarificar, a deslindar los bienes de la nación. 1972, la segunda gran contrarreforma del Pacto de Chicoral. Nuevamente violencia sobre el campo colombiano, la entrada del narcotráfico y la presencia de fuerzas violentas que ayudaban a concentrar y acaparar los bienes públicos. 1994, segunda reforma agraria, tercer pacto agrario. 1994, la ley 160, la instancia de concertación, la entrada neoliberal, pero también la decisión de hacer reforma agraria. 1995, 1996, las masacres, el despojo y la violencia de 8 millones de colombianos.
2022, la entrada del primer gobierno progresista, la decisión de volver a poner al centro de la política agropecuaria la discusión sobre la tierra, la redistribución sobre la tierra, no solo la formalización del mercado, y yo creo que es uno de los grandes legados de este gobierno, poner en la agenda pública y explicar la importancia de la reforma agraria, no solo para el campesino que no tiene tierra, sino para la economía nacional, para la democracia y la política del país. Y lo logramos traducir de varias formas. Los campesinos están en los páramos, en el borde de la frontera agropecuaria, están en el borde de la frontera de la Amazonía y de nuestro litoral pacífico, porque la tierra fértil, la de nuestro Magdalena Medio, la del Caribe, la de nuestros valles interandinos, se concentró, porque los bienes públicos se acapararon y porque además el despojo hizo que la gente se fuera, la gente que trabaja la tierra se fuera yendo hacia esas fronteras. Ergo, si no hay redistribución de la tierra, no hay forma de proteger ambientalmente eso. Si no hay redistribución de la tierra, no hay redistribución del poder político. No hay vías, no hay energía, no hay bienes y servicios sociales en la tierra altamente concentrada, porque no se necesita democratizar el país, entonces implica redistribuir la tierra. Y lo que viene podría ser entonces, si este es nuestro cuarto intento por resolver la reforma agraria, podríamos estar advirtiendo una cuarta contrarreforma, que sería revivir los tiempos más aciagos de la violencia en el campo colombiano. Ahí nos has relatado una historia de parte de muchas de las tragedias que ha tenido este país, de una concepción de la tierra en nuestro país sin campesinos, de una tierra que ha sido pensada para otras cosas, la especulación, acaparamiento, la concentración, en fin. Pero en todo ese trasegar, al llegar también al ejercicio de este primer gobierno progresista, con toda esa historia encima, ¿cómo es también desde lo personal asumir esa responsabilidad? Porque no solo es esta historia de violencia, sino también el centro del programa político de este primer gobierno. ¿Cómo es desde lo personal asumir esa responsabilidad y cargar esta historia y decir, vamos a hacerlo diferente? Y aquí siempre intento preguntar eso, porque pues no se trata solo de la política abstracta, sino son de las personas que hemos pasado por ahí. Yo creo que nos tocó hacer como de tripas corazón y poder enfrentar como muchas cosas, las internas del gobierno, las externas, la oposición, un ministerio eminentemente conservador en la política conservadora, pero también conservador en sus formas, que asume, en este gobierno son 3 ministras, pero que asume en mi persona una mujer de izquierda, claramente de izquierda, con un mensaje que dimos desde el primer momento, es que no estamos dispuestos a transar los elementos fundamentales de la transformación política agraria, que tiene que ver con la apuesta de la redistribución. Y eso implicó muchas discusiones internas, externas, y muchas acusaciones desde afuera, ¿no? Yo creo presiones, como este ribete de la ministra expropiadora, la mujer de izquierda que quiere expropiar el alma de la humanidad. Y eso implicó poder un poco ponerse una coraza y avanzar sin dudar, sin poner sobre la mesa el miedo a la presión. Y asumimos las presiones de todas las fuerzas políticas, las presiones del patriarcado de izquierda y del patriarcado de derecha, que pesan sobre el ejercicio del poder político. En un sector también conservador, masculinizado. De las juntas directivas de los gremios, de los 21 fondos, entre fondos de fomento y fondos de estabilización de precios, creo que hay 3 mujeres. ¿De los 21? De los 21. 3 mujeres, y son juntas directivas de 8, 10, 12 personas, y hay 3 mujeres. Es un gremio que además cree que las mujeres, una anécdota, es algún gremio, nosotros sacamos un decreto para que hubiese participación de las mujeres en las juntas directivas. Y en uno de los gremios nos decían es que las mujeres no saben de economía ni de matemáticas. Y entonces es poner en riesgo la administración del fondo. Entonces, claro, si eso es lo que piensan de una mujer, pues ¿qué van a pensar de la ministra que está dirigiendo la política agropecuaria? Pero yo creo que demostramos, además construimos un equipo directivo mayoritariamente de mujeres, que yo creo que demostró que se podía hacer. Y que las mujeres además tenemos una lógica del cuidado, que es lo que nos ha tocado hacer desde todas las dimensiones de nuestra vida, y que la lógica del cuidado en el servicio público también se traduce en una mejor administración. No quiere decir que los hombres no administren bien, por supuesto, hay ministerios muy bien administrados, pero hay realmente una lógica distinta del servicio público que tiene que ver con ese rol del cuidado que hemos ejercido las mujeres en la sociedad.
Fue un rol de mucha fuerza, ¿no? Por todos los debates, por estas características. Y hablando de eso, desde tu historia política, militante, activista, ¿alguna vez te imaginaste estar ahí? ¿Lo llegaste a pensar o cómo fue en lo personal también haber asumido en tu historia política, haber llegado a ser ministra del primer gobierno progresista, popular de este país y de implementar esta política tan importante? Yo creo que incluso pese a que en el Frente Social y Político tuvimos una apuesta de ir a disputar la presidencia, esa digamos, primer envión que hicimos con el profesor Gaviria para poder disputarnos el poder político, ninguno de nosotros imaginó que realmente algún día pudiéramos conquistar el ejercicio de gobierno. Y yo creo que hasta el 2022, al último día, el último voto, nosotros no podíamos creer que eso fuera posible. Y mucho menos posible construir un gobierno donde gente de izquierda, y pues nosotros que venimos de una fuerza de izquierda caracterizada, decidida, que además ha forjado la unidad política en este país, que ha puesto los muertos, que vivió el genocidio, pero que además ha sido esa fuerza política que ha resistido y persistido a todos los fenómenos de la violencia en el país, que nuestras familias han sufrido eso, pues nunca imaginamos poder hacer parte de conformar un gobierno progresista, un gobierno de coalición, hay que decirlo, un gobierno de transición. Pero creo que y lo voy a decir con los nombres, yo creo que las mujeres comunistas al interior del gobierno y las fuerzas de izquierda dentro del gobierno demostraron que la izquierda tiene la decisión, la voluntad y la posibilidad cierta, no solo de hacer una buena administración, sino de hacer una administración capaz de revertir las lógicas de la concentración, del acaparamiento y de la injusticia. Se pudo hacer, se hizo de manera rigurosa, pese a que ahora quieran vertirse sobre nosotros mantos de duda, será la historia la que demostrará lo que hicimos. Y claramente, nunca nos lo imaginamos, pero como todas las tareas que nos han puesto en la vida, pues las asumimos con la decisión y con el rigor que eso implica y creo que nos fue muy bien. Yo creo que este gobierno termina en general, pues claramente mi sector, el trabajo que representamos, termina con los mejores indicadores, pero es un gobierno que cambió el país. Cambió el país en la cultura política, cambió el país en la forma en la que se asumen los debates de la agenda pública, cambió el país en la forma en la que se entienden los asuntos públicos. Los temas que se están tratando, cómo se están abordando los temas. Desde dónde se abordan, quién los tiene que discutir, si realmente solo tenemos pequeños segmentos tecnocráticos capaces de discutir los problemas estructurales del país o si le abrimos al conjunto de la ciudadanía y de las fuerzas populares los problemas estructurales, como el salario, como la agricultura, como la energía, que la gente los asumió. Sí, se volvieron temas de discusión mucho más cotidianos. Ahí el presidente Gustavo Petro tiene el mérito total de haber abierto las compuertas de esta historia, pero ahora ha abierto las compuertas también de estas generaciones, ¿no? Porque tal vez otro de los legados que todavía no se ha logrado percibir, pero que yo creo que va a ser fundamental para el futuro de Colombia es una nueva generación, generaciones como nosotros. Siempre que me lo preguntaban, creo que nunca hubiéramos sido ministros, ministras en otro gobierno, sino en este. Nunca, sí. No, gente como nosotros que viene de nuestras historias, de las universidades que venimos, de las historias de nuestros barrios, de nuestros colegios, desde donde hemos habitado, seguramente nunca hubiéramos sido ministros y ahora hay un legado de una generación formada también en la administración pública, en los asuntos del Estado, que viene a seguir disputando el poder. Y hay un proyecto político que permanece y un programa que permanece. Pero ahora ya hemos visto un poquito la historia, nos has resumido magistralmente la historia de la lucha agraria en Colombia, pero explicarle un poco a la gente, porque esto es un escenario en disputa, ¿no? Así como la transición energética, la reforma agraria son escenarios en disputa, son temas que están en disputa. Explicarle a quienes nos ven qué es la reforma agraria y en qué consistió la reforma agraria de este gobierno. ¿Cómo se implementó, cómo se concibió esa reforma agraria en este gobierno? El eje de una reforma agraria es la redistribución de la tierra, es decir, pasar la tierra de unas manos a otras. En los últimos 20 años, Colombia asumió un tema de formalizar el mercado de la tierra en la idea que hay allí neoliberal de que el mercado redistribuye los activos. Lo que ha pasado realmente es que se ha formalizado la tierra, se ha incorporado al mercado e incluso contra el régimen agrario se ha concentrado más la tierra. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Volver a poner al centro la redistribución. Y sabiendo que las reformas agrarias en el mundo han sido reformas de mucha tensión, de mucha disputa, generalmente violentas, hay que decirlo,
Nosotros en el gobierno construimos una apuesta para hacer una reforma agraria pacífica. Si Colombia ha tenido 60 años de guerra en la disputa por la tierra, nosotros no podíamos ahondar la guerra. ¿Y qué hicimos? Un acuerdo con los propietarios de la tierra para comprar esas tierras a valor comercial y ponerlas en manos del campesinado. Eso es muy importante porque es un acuerdo entre el propietario, el hacendado, el latifundista, el que tiene tierra altamente concentrada, y el gobierno para poder redistribuir. Nosotros tenemos hoy una gestión de más de 450.000 hectáreas adquiridas, 300 y punta mil de hectáreas gestionadas por procesos agrarios, recuperamos baldíos indebidamente ocupados, definimos y clarificamos la situación de muchos de los bienes públicos y los ingresamos al fondo. Y estas 450.000 son compradas a la Sociedad de Activos Especiales, los bienes de la mafia, comprados al Fondo de Reparación de Víctimas, que son los bienes del paramilitarismo, que deben venderse para poder hacer la reparación administrativa, y a ganaderos particulares que tienen grandes haciendas y que querían capitalizarse, y es un buen negocio, ¿cierto? Entonces yo le compro a usted la tierra. Ahí hicimos, creo que son cerca de 160.000, 180.000 hectáreas compradas a particulares. Es un acuerdo que nos permitió demostrar que se puede hacer redistribución en Colombia, un alto costo fiscal, hay que decirlo. Sin expropiar. Sino pagándola, porque fue oferta voluntaria. Fue oferta voluntaria. Y esa oferta voluntaria demostró también que podemos tener una clase, digamos, una clase de propietarios también hoy distinta, que no está pensando solo en la concentración de la tierra, sino que está pensando en sus negocios y que puede ayudar a redistribuir la tierra. Hoy entregamos ya, de toda la gestión que hemos hecho de 806.000 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras, ya hemos entregado 350.000 hectáreas de esas tres fuentes de adquisición directa que te he comentado. Yo creo que hay dos cosas que hay que resaltar. Compramos tierras, pero también nos dimos cuenta que hay mucha gente que tiene tierra de manera indebida. Hay gente que tiene baldíos de la nación y que tienen que entregárselos a la nación. Que lo están ocupando. Que lo están ocupando y no tienen el amparo jurídico, no cumplen los requisitos para estar allí, deben devolvérselos a la nación. Pagamos las tierras, también nos dimos cuenta que las tierras estaban subvaloradas, por eso hay que empezar a avanzar en este tema de una mejor valoración de los predios rurales. La gente no está pagando impuestos sobre la tierra en Colombia, pero también nos dimos cuenta que las mejores tierras de este país fueron las que las mafias y el paramilitarismo cooptó, acaparó, concentró y que están en los fondos públicos. Y entonces nos dimos a la tarea de comprar los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, grandes haciendas, inventarios irregulares. Entonces inventarios, el predio aparece con 100 hectáreas en el inventario y cuando llegó a la Agencia Nacional de Tierras al predio eran 1.000 hectáreas. Entonces la persona pagaba sobre 100 hectáreas, pero usufructuaba 1.000 con cabezas de ganado. Empezábamos a recuperar eso. Eso implica que esas 1.000 hectáreas hay que entregárselas al menos a 100 familias, ¿cierto? 80 familias, entonces toca hacer el proceso de parcelación, toca que las familias ingresen al predio, toca conseguir los activos productivos para iniciar el ciclo, recuperar los suelos, toca empezar a hablar de las vías terciarias, toca empezar a hablar de la energía, toca empezar a hablar del colegio que esas 1.000 hectáreas deben tener para todos los niños que van a empezar a estar alrededor de eso. Una gobernanza también. Un ordenamiento del territorio, porque que es quizá lo que la gente no entiende. Si yo tengo 30.000 hectáreas en el Magdalena Medio en una sola finca o en dos fincas llenas de ganado, ahí no solo no hay gente, no hay ni bienes ni activos sociales, ni se está produciendo realmente lo que esa tierra puede dar. Si yo la redistribuyo en unidades agrícolas familiares de 10, de 15 hectáreas, yo tengo ahora una cantidad de familias que necesitan bienes y servicios públicos. Entonces la gente, digamos, nos dice, el problema no es la tierra, el problema es la tecnología. ¿Qué hago yo en una finca de 30.000 hectáreas con 30.000 cabezas de ganado? ¿Le pongo drones a qué? Si yo tengo 30.000 hectáreas con 300 familias, lo que puedo hacer allí es realmente un territorio, una nueva vida, sembrar todo eso. Entonces la redistribución es en sí un proceso de democratización política, social, económica, y hoy la tenemos en 350.000 hectáreas ya de manera concreta en los núcleos de reforma agraria, en el Caribe, en el Magdalena Medio y en algunos otros territorios de la zona andina. Ese es el gran legado. Hemos también formalizado tierras en 2.2 millones de hectáreas a pueblos indígenas, a comunidades negras, a campesinos en la zona andina. Hemos logrado estabilizar los territorios, declaramos más de 21 zonas de reserva campesina y territorios campesinos agroalimentarios. Hoy tenemos 2.2 millones de hectáreas de territorios campesinos reconocidos, que no es la propiedad, sino la gobernanza sobre la tierra. Sacamos y recuperamos las ciénagas del Bajo Sinú,
que tenían algunos políticos acaparadas y desecadas. Congresistas también tenían mucha tierra, ¿no? Varios políticos, sí, suelen ser políticos, familiares de políticos. Todo eso está documentado. Por ejemplo, una ciénaga deslindada en 1988 que se llama El Vidrial. Es un polígono a la margen izquierda del río San Jorge, del río Sinú. Y esa ciénaga fue deslindada en el 88, fue recuperada años después, y hoy hay ahí una casa del gobernador. Ah, vaya, ¿no? Del Aparecieron las llaves. de Córdoba. Y hay actos administrativos, resoluciones, decisiones judiciales administrativas, pero hoy esa ciénaga está urbanizada. Una de esas casas es la del señor gobernador y de otras personas. Eso fue lo que empezamos a develar en este gobierno. Y lo que tendría que seguir pasando es que eso que hicimos nosotros, que lo debieron haber hecho todos los gobiernos desde el año 94, desde el año 61, pero que nadie lo hizo, que lo hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro contra toda la oposición, es lo que debería seguir pasando. Ni siquiera son normas creadas por este gobierno. Son las normas que están en el fondo del régimen agrario y que hablan de la redistribución. Y yo lo que creo que allí ya está pasando, nosotros lo hemos alertado, están llegando actores violentos a las fincas que compramos a la Sociedad de Activos Especiales. Amenazar la gente. Y no es esta discusión de si hay títulos, escrituras, esa es una falsa discusión, porque cuando llega un actor violento a una finca no le pregunta al que está ahí, muéstrame su título. No llega a una institución, no es para brindarle para un crédito, validar el título. Y el despojo en este país se hizo sobre propiedad privada, sobre propiedad pública, sobre posesiones absolutamente legitimadas y de manera muy clara lo hemos dicho. Inspectores, alcaldes, gobernadores, la fuerza pública y todas las entidades del orden nacional tienen el deber de proteger a quienes han entrado a las fincas de la reforma agraria, independientemente de su relación de tenencia, de si es un amparo provisional, de si es una adjudicación definitiva, de si está en tránsito el negocio, porque todas esas 350.000 hectáreas todas están amparadas por decisiones administrativas de autorización de ingreso a bienes públicos y esta gente debe ser protegida. Estas amenazas que están sobre la gente de las fincas de la reforma agraria solo tienen una intención: despojar y desplazar para que puedan recuperar los antiguos propietarios afectados de esos predios esas tierras. Revictimizar a muchos de estos. Revictimizar, pero además lo decimos de manera clara. Los afectados, que se llaman legítimos propietarios de esos bienes que están en el marco de los procesos de extinción de dominio, la ley les prohíbe tener relación con esos bienes. Las medidas cautelares sobre los bienes que administra el Frisco, que es ese fondo de la Sociedad de Activos Especiales, son bienes que no pueden ser explotados y aprovechados por los propietarios afectados de esos predios. Es decir, que toda esta discusión sobre, dijo un abogado un día en un medio, la expropiación temprana de los bienes de la mafia, no existe. Aquí hay una decisión legal que no es de este gobierno, es del 2014, de poner en disposición de la reforma agraria los bienes de vocación agropecuaria que están en ese fondo, y nadie lo había hecho, pero nosotros sí lo hicimos, y ahora hay que defenderlo porque sobre esos bienes viene la primera avanzada de la contrarreforma violenta. Ahí mencionas algo que es muy importante, que nos ocurrió tal vez en todos los sectores, ministerios, y es que todo esto se ha hecho con normas vigentes, con la institucionalidad que ha sido creada, que es insuficiente para tremendo reto de lo que implica cambiar este país, sacar adelante una reforma agraria, y cada uno de los temas en los sectores, y muchas de estas eran normas, leyes, instrumentos existentes que no se habían utilizado. Eso, ¿hasta qué punto tú hoy, después de haber pasado por el ministerio, pues bueno, se infiltraron algunas cosas como la jurisdicción agraria, que no alcanzó a pasar? ¿Eso fue hasta qué punto un obstáculo? ¿Crees que la institucionalidad que tuvimos en las manos nos daba abasto? Evidentemente habían cosas que se lograron hacer con lo vigente, pero ¿qué tanto dirías hace falta crear cosas nuevas para cumplir ese objetivo que es del acuerdo de paz y de este país? Yo creo que la primera discusión es la institucionalidad. El neoliberalismo acabó con la institucionalidad pública. La centralizó, la volvió negocios, la corporativizó. Y hoy los ministerios realmente son entidades muy pequeñas, unas más que otras, la de agricultura es demasiado pequeña, pero son instituciones que no tienen la capacidad de atender la demanda ante la situación global de las crisis. Es decir, nosotros tenemos la crisis del hambre y la pobreza, la crisis climática, la crisis política y democrática. Si no hay un Estado fuerte capaz de responder a esas emergencias, a esas necesidades, fenómeno del niño en este segundo semestre, pues lo que va a pasar es que se debilita el conjunto de la sociedad. Yo creo que hay que reconstruir la institucionalidad, y eso lo que hace es poner en disputas dos modelos de país. ¿Queremos un Estado fuerte o queremos un Estado inexistente?
Y Sí, son que es dos lo que está modelos. hoy ya en Es lo debate. es lo que está en debate. Yo creo que Colombia ya probó que es un Estado débil. Del 2010 al 2020 nosotros vivimos un Estado muy débil ante situaciones muy complejas. Nosotros en este periodo no logramos robustecer el Estado, trabajamos con la institucionalidad y tratamos de fortalecer la institucionalidad desde lo que se nos permitió. Lo segundo tiene que ver con políticas, si se quiere, más radicales en términos de la democratización, y ahí, claro, es la reforma agraria. Nosotros tenemos un conflicto de uso del suelo sobre más de 30 millones de hectáreas. Nosotros deberíamos tener más o menos 7 a 8 millones de hectáreas en ganadería y tener 30 millones de hectáreas en agricultura. Y hoy nuestra relación es inversa. Nosotros hemos crecido en agricultura, llegamos a 6 millones en este gobierno entre agrícolas y forestales, pero ahí hay un conflicto del suelo que no es solo social, es político porque concentra el poder político y es económico porque no permite desatar las fuerzas productivas. Si nosotros queremos hacer una reforma agraria, toca hablar de medidas más eficientes para hacer la reforma agraria, porque al ritmo de la compra voluntaria de tierras, hoy tenemos 350.000 hectáreas redistribuidas, 806.000 gestionadas, pero estamos hablando de un conflicto que debería versar sobre 10 a 15 millones de hectáreas. ¿Cuánto tiempo nos demora este ritmo redistribuir 10 a 15 millones de hectáreas? Es la pregunta que está ahí y eso merecería una discusión pública. Necesitamos normas claramente para poder avanzar en ese sentido redistributivo. Y lo tercero yo creo que tiene que ver con poder fortalecer el resto de los poderes públicos y ahí la jurisdicción agraria. Nosotros logramos avanzar en un acto legislativo y la jurisdicción agraria está reconocida por la Constitución. Avanzamos en una ley estatutaria que sancionó el presidente de la República el 27 de marzo, después de 2 años de ese proyecto de ir y venir, y nos quedó faltando un proyecto de ley que establece el procedimiento, las competencias y los principios. Ya se radicó ayer, la bancada del Pacto Histórico radicó un nuevo proyecto de jurisdicción agraria, esperemos que se discuta, que el próximo gobierno asuma ese compromiso que tiene con el acuerdo de paz, pero si no hay proyecto de ley, el gobierno, el Estado, la rama judicial, tienen que abocarse a implementar la jurisdicción agraria, como lo dijo la Corte Constitucional en una sentencia de este año en la C099. Si no hay justicia agraria, en general, si no hay justicia, lo que pasa es que tú terminas resolviendo los conflictos por otras vías. Es el inicio, si se quiere. Sí, no hay cómo mediar en la conflictividad. Exacto. Y se reproducen los conflictos. Se reproducen y llegan los actores violentos y lo resuelven. Si tú le cierras a un campesino el paso, un hacendado le cierra a un campesino el paso al río, pues ese campesino se lo va a aguantar una vez, 2 veces, a la tercera vez va a intentar hacer otra cosa, luego el hacendado va a responder de otra manera y entonces ese conflicto termina en el más fuerte y seguramente un campesino que va a tener que salir de su territorio porque ya no pudo acceder al agua. Aquí hay entonces una discusión sobre el futuro del país y yo creo que lo que tendrá que hacer las fuerzas vivas de la sociedad es discutir cuál es ese modelo de país que quiere y cuáles son las reformas, las que nos quedaron pendientes, ¿no? Entonces la reforma a la salud, ahondar la reforma laboral, en la reforma laboral no quedó el contrato y el jornal agropecuario, poder avanzar en la materialización de la reforma pensional ahora que dicen que la van a reversar, a reversar. Como la mayoría de las cosas. Hay que avanzar, hay que poner la discusión pública sobre las reformas sociales y claramente eso implica también pensar en cuál es el Congreso que necesitamos, si el Congreso está haciendo o no su tarea, una rama judicial de cara a los derechos y a las necesidades, no una rama judicial de espaldas a la política social y claramente un ejecutivo con un mayor compromiso a la situación de la gente en los territorios. Allí con lo que mencionas de la tenencia, el uso de la tierra, estos conflictos del uso, precisamente entrando un tema de la energía, en los debates que hemos tenido sobre la política de hidrocarburos, en fin, ahí entra también en conflicto porque siempre en esos debates he presentado unas cifras, son todas las de unas 6 millones, 6.5 millones de hectáreas que están cultivadas, ¿no?, para la agricultura y hay 20 millones de hectáreas entregadas para exploración y explotación, o sea que es casi más de 3 veces la tierra que se tiene para la agricultura, pues está entregada para el modelo de extracción de hidrocarburos en nuestro país. Y ahí empezando por el uso de la tierra, pero también en términos de lo que significa la economía del país, ¿qué relación ha tenido la reforma agraria con la transición energética que necesita este país? Pensando, por ejemplo, en eso, cómo ha sido el
impulso económico del país a raíz de la reforma agraria. La agricultura demostró en este periodo de gobierno que es el motor de la economía, ¿cierto? Entonces la agricultura creció con indicadores, creció 6.1 en el 2024, hemos mantenido índices de crecimiento y de participación en el Producto Interno Bruto que no tenían antecedentes hace 40 años, logramos el récord de abastecimiento alimentario en los mercados, nosotros teníamos un hito de 5.5 millones de hectáreas en agricultura y forestales de cultivo, que llegamos a 6 millones de hectáreas en cultivos agroforestales, tratando de romper ese hito de la imposibilidad de cambiar el uso del suelo. Tenemos los mayores récords de producción de alimentos en el 2025, 41.5 millones de toneladas, logramos mantener controlada el precio de los alimentos, incluso pese a situaciones como las de este año, el frente frío, el cierre del estrecho de Hormuz, hemos tenido un impacto inflacionario, pero es un impacto que está controlado. Y demostramos que además, generando redistribución de la tierra, ampliación del área sembrada, lográbamos ampliar nuestros cultivos, nuestros rendimientos y tenemos el mayor volumen de exportación en cadenas tradicionales y no tradicionales de todos los años de registro de la historia económica del país. Claramente hace falta un proceso de industrialización de la agricultura en Colombia que nos permita mayor productividad, de hacerlo más cada vez mayor más productividad, pero además también de transformación, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una industria del cacao muy pequeña, una producción de cacao que está creciendo, tenemos una transformación del café en cooperativas muy importantes. Yo creo que ese ha sido el éxito de la economía cafetera desde hace muchos años, que son familias campesinas en su mayoría. Tenemos un tema en la industria del arroz muy complejo, tenemos un andamiaje comercial muy complejo alrededor de la Comunidad Andina de Naciones y del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea, que presiona la producción, y pese a todo ello, a la situación de la variabilidad climática, la agricultura en estos 4 años creció. Creció porque redistribuimos la tierra, creció porque dimos incentivos adecuados, creció porque democratizamos el crédito agropecuario. Nosotros acotamos el incentivo de capitalización rural a pequeños y medianos productores, porque el incentivo se lo llevaban los grandes productores, y eso permitió que más gente accediera. Un indicador de eso es: se colocó más crédito de fomento agropecuario en familias cafeteras de pequeños productores. ¿Por qué? Porque no se absorbió el crédito por los grandes, porque diseñamos instrumentos, también lo redistribuimos, es decir, democratizamos el crédito agropecuario. Yo creo que eso también, pues hay una intención allí de reversarlo y eso va a afectar la economía. Lo que uno puede decir hoy es, si no hay reforma agraria, redistribución de tierra y activos sociales, dentro de eso el crédito, no hay crecimiento económico de la agricultura. El 80% de los alimentos que se consumen en Colombia los producen las agriculturas campesinas y familiares. El 80%. Si esas familias tienen más tierras, más incentivos, apoyo directo, pueden ampliar el área sembrada, no porque una familia tenga más tierra, sino porque esas otras familias tienen tierra que antes no tenían, dejan de arrendar la tierra. ¿Qué tal que los arroceros no sembraran su arroz en tierras arrendadas? Reduciríamos costos de producción. Si yo amplío esa base de la tenencia de la tierra, pues voy a ampliar la producción agropecuaria y amplío la participación de la agricultura en la economía nacional. Si tenemos un adecuado plan de industrialización, eso nos va a permitir entonces regular precios, oferta y demanda. Y eso nos va a permitir transitar de la explotación de los hidrocarburos y de las economías fósiles a una economía para la vida, que es la economía agrícola, dándole a ese 99% del suelo rural en Colombia, esos 42 millones de hectáreas dentro de la frontera agropecuaria, pero todas esas zonas de especial importancia ambiental donde hay gente produciendo, por ejemplo, productos amazónicos, darle a eso un acompañamiento adecuado del Estado, y yo creo que eso sin duda puede desatar las fuerzas productivas. La concentración, el acaparamiento y el despojo de la tierra en Colombia, un hecho sistemático de hace 100 años, lo que ha conllevado a que en el campo colombiano no se desaten las fuerzas productivas. Y mientras usted no desate las fuerzas productivas del sector agropecuario, usted está en un régimen casi latifundista. Entonces yo creo que lo que demostramos en estos 4 años es que ese es el camino. El camino de la reforma agraria y la redistribución es un camino económicamente necesario para desatar esas fuerzas productivas. Y eso implica que empecemos la discusión sobre las prioridades económicas. A modo de anécdota, entonces 2018-2019, se cruzaba el mapa de tierras de los hidrocarburos y de la minería y se ponían las solicitudes de los campesinos sobre un baldío o sobre propiedad. Y solo con el mapa de tierras, que además ahí estamos contando exploración, ahí estamos contando todavía títulos no otorgados o títulos evaluación, títulos sin permisos ambientales, sobre eso se le decía a la gente no. En el régimen agrario se dice que tú no puedes adjudicar un bien si está a tanto 2.5 kilómetros tal vez de la boca de pozo.
Y sobre esta interpretación y este mapa se le negaba a todo el mundo todo. Corregimos eso en este gobierno, a la gente se le empezó a formalizar, a redistribuir, incluso si estaba en el mapa de tierras, porque el mapa de tierras es todo el territorio nacional. Y empezamos a demostrar que en efecto aquí se tomó la decisión de no entregarle la tierra a la gente, para poder favorecer lógicas corporativas, algunas de ellas asociadas a las economías fósiles. Que tiene que ver con mantener la dependencia económica con los combustibles fósiles, que es parte de la discusión que hemos tenido y que en varios capítulos hemos hablado también de eso. La transición energética en un país como Colombia es una transición económica, implica superar la dependencia no solo en el uso, no solo en la exportación, sino en la dependencia económica que tiene este país con los hidrocarburos, y por eso la reforma agraria es una forma de transición energética. La transición energética abona terreno en esa tarea de la transformación económica del país, en donde, sumando varios de los sectores que hemos estado involucrados, pues creo que hay un enorme avance. En el caso de la energía pasamos del 2% de energía solar al 17% de energía solar. Incluso haciendo el símil de algunas de estas cosas, nosotros desarrollamos la democratización de la energía, que es una suerte de reforma agraria, y es ese bien común que es también la energía, cómo se redistribuye. Y bueno, muchas de esas cosas que se lograron avanzar en este gobierno. Ahora, ya para ir cerrando, podríamos conversar mucho más tiempo, pero para ir cerrando, la pregunta sobre todo esto es, ¿qué se viene para la reforma agraria? ¿Qué se viene para el país? ¿Qué se viene para Marta en este futuro y en lo que empezamos a enfrentar? Ahora estamos en la oposición, defenderemos este legado, pero ¿qué crees que se viene? Nosotros desde el 2024 que asumí el ministerio empezamos a construir una apuesta para que pueblos indígenas, comunidades negras y el campesinado en Colombia, lo que hemos convocado como el movimiento agrario, se encontrara en el marco de sus diferencias, trazara una apuesta para hacer un gran pacto por la vida, la tierra, el territorio, por una reforma popular integral. Nos reunimos en Chicoral, creo que tú nos acompañaste allí. Sí, ahí estuvimos. En un evento muy simbólico de hacer ese pacto, ya no por la contrarreforma, sino por la reforma. Un pacto entre un gobierno progresista, de izquierda, democrático, y el movimiento agrario, y eso se tradujo en varias cosas. Primero, logramos construir ese pacto, cuáles son los puntos que a los pueblos indígenas, las comunidades negras y el campesinado les parece importante para esa reforma agraria. Ese pacto por la tierra y por la vida lo firmamos en el marco de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, un encuentro que además reunió a más de 52 delegaciones oficiales de países de todos los continentes, que reunió el más amplio movimiento social agrario y campesino, indígena, pastor, pesquero del mundo, acompañando la reforma agraria en Colombia, y ese pacto es hoy una agenda pública, una agenda política que defenderá el movimiento agrario que lo construyó. De allí tenemos dos herramientas de política importantes, un COMPES de reforma agraria. El más completo diagnóstico del COMPES de la situación agraria en Colombia está en ese COMPES. Es un instrumento de política pública que ojalá todo el mundo conociera, y hace unas apuestas de política pública de 10 años en lo institucional, en lo económico, en lo redistributivo, en los procesos de reconocimiento. Y tenemos un plan decenal construido por este movimiento agrario que adoptamos mediante una resolución el 8 de julio, que es un plan a 10 años, que seguramente, independientemente de la voluntad política que tenga el gobierno, ojalá la tenga, lo puedan defender quienes lo construyeron, quienes enarbolaron esas banderas, que es la gente que está en los territorios y que encontró una agenda común. Es decir, hay una plataforma de movilización, de encuentro, de construcción y de política pública que construimos en los últimos 2 años, y que yo creo que es el insumo más importante para lo que viene. Y creen, un poco lo decíamos siempre al cierre de gobierno, ¿quién debe defender este legado? El del legado de la reforma agraria lo deben defender el movimiento agrario. Si el gobierno quisiera reversarlo, si el gobierno no quisiera cumplir, será entonces la movilización de la gente, la organización agraria, la que entonces lo exija, como lo hemos hecho por la educación pública, por ejemplo, históricamente, durante muchos años. Vendrá un paro agrario, vendrá la huelga general, como dijo el presidente, el 20 de julio, porque es parte del repertorio también de la defensa del movimiento popular, de las conquistas que históricamente de diferentes momentos ha tenido. Así es, y demostramos además, yo le pondría esto un punto, demostramos que el gobierno sí puede tomar decisiones, incluso para sectores que no son los más vulnerables. El tema del arroz en Colombia, regulamos el mercado del arroz en un momento crítico, tomamos las decisiones en frontera que teníamos que tomar, y sectores que no comparten con nosotros la apuesta de país decían, es que entendimos porque sí se puede.
que todo lo que decían que no se puede, sí se puede, y que debe haber un gobierno dispuesto a tomar decisiones, así políticamente sean costosas. Y seguramente ya la gente entonces, sabiendo que eso se puede hacer, pues pedirá que los gobiernos actúen. Yo creo que vienen momentos difíciles, yo creo que esta sensación de miedo que se viene creando, este velo de generar mantos de dudas y sofismas para poder legitimar la acción violenta en los territorios, es sin duda el anuncio de una contrarreforma. Nosotros hemos venido acompañando, las fuerzas vivas han venido acompañando la conformación de la Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria, un encuentro de todas las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, de los institutos de estudios agrarios, de quienes vienen reviviendo el régimen agrario para acompañar a los beneficiarios de la reforma agraria, poder reaccionar de manera inmediata cuando hay violaciones de derechos humanos, hacer litigio estratégico en la defensa de cosas tan importantes como las áreas de especial protección para la producción de alimentos, casi 1 millón de hectáreas que declaramos que son suelos para sembrar y para producir comida, y que ya se solicitó la revocatoria de esas resoluciones para poder hacer cambios de uso del suelo, algo que va en contra del patrimonio nacional, de la soberanía alimentaria, pero que tendremos entonces que discutir públicamente desde las otras agendas, y un escenario también para poder defender esa apuesta redistributiva que ya sabemos que en este país se puede frenar y que se frena de formas violentas y que se frena, si se quiere, o de las formas simplemente no se hace, perversas. también se queda ahí y no se continúa Puede no avanzando. hacerse, pero en el tema agrario, además de no hacer, Retroceder. han desplazado a la gente. Sí, esto es a sangre, ellos recuperan la tierra, sangre y fuego, y creo que ese es como el mayor riesgo. Yo he reasumido mi cargo en la Procuraduría Nacional, en la Procuraduría General de la Nación, como Procuradora Judicial Ambiental y Agraria. Ejerceré desde ahí mi servicio público y estaremos donde se nos pida estar en el servicio público. Y seguramente, como desde cuando éramos jóvenes, estaremos ahí en la defensa de estos logros, de esta construcción de la transformación de nuestro país en estos sectores tan importantes. Este es un espacio en donde conversamos acerca de todo esto para contarle a la gente que sigue este podcast, pues en cada uno de los episodios, temas así muy trascendentales, importantes. Marta, muchísimas gracias por haber estado aquí en Energía y Poder, y pues creo que tendremos otra oportunidad para ahondar en muchas otras cosas. Gracias. Desde donde estemos, siempre para democratizar el poder. Exactamente. Muchísimas gracias, y bueno, esto fue Energía y Poder.